El contexto histórico y espiritual del siglo XII en Portugal. El siglo XII fue un tiempo de profundas transformaciones espirituales en Europa, especialmente en la península ibérica. Portugal, recién constituido como reino independiente, se encontraba inmerso en una intensa actividad religiosa, con fuertes influencias del monacato agustiniano, benedictino y las nuevas órdenes mendicantes como los dominicos y franciscanos. Era un tiempo de cruzadas, peregrinaciones y un fervor popular por la vida de los santos. En este ambiente de crecimiento espiritual y búsqueda de reforma moral, nació en Lisboa un niño destinado a cambiar el rumbo de la predicación cristiana, Fernando Martins de Buloes, quien más tarde sería conocido como San Antonio de Padua. Nacimiento, infancia y familia de Fernando Martins. Fernando nació en el año 1195 en Lisboa, en el seno de una familia noble y profundamente cristiana. Sus padres, Martino de Buloes y Teresa Tabeira, lo educaron en la fe desde su infancia. Fue un niño inteligente, reflexivo y piadoso, que se sintió atraído por la oración y las escrituras desde temprana edad. En la ciudad de Lisboa, recibió las primeras letras y comenzó a sentir un llamado interior que lo empujaba a una vida más profunda. Su familia tenía expectativas de verlo como caballero o noble destacado, pero Dios tenía otro plan para él. Ingreso a los agustinos y formación intelectual. A los 15 años, Fernando ingresó al monasterio de San Vicente de Fora, de los canónigos regulares de San Agustín, una de las órdenes más influyentes de la época. Allí desarrolló una profunda vida espiritual y se formó intelectualmente en Sagrada Escritura, teología, filosofía y latín. Posteriormente fue enviado a Coimbra, centro universitario de Portugal, donde se perfeccionó como estudioso de la Biblia y los padres de la Iglesia. Durante esta etapa, su alma se fue modelando por la oración, el estudio y el sacrificio. El martirio de los franciscanos en Marruecos. La vida de Fernando cambió para siempre cuando llegaron a Coimbra las noticias del martirio de 5 frailes franciscanos en Marruecos, que habían predicado a Cristo entre los musulmanes y fueron asesinados por no renunciar a su fe. Las reliquias de estos hermanos llegaron al monasterio donde Fernando vivía, y al ver aquellos cuerpos destrozados, su corazón se inflamó de deseo de imitarlos. Aquello fue un llamado interior a una entrega total, a una vida de pobreza, predicación y martirio. Cambio de orden y nombre de Fernando a Antonio. Movido por el testimonio de los mártires, Fernando dejó la orden agustiniana y fue recibido por los hermanos menores, los seguidores de San Francisco de Asís. Cambió su nombre a Antonio, en honor a San Antonio Abad, uno de los primeros monjes del desierto. Su decisión fue radical, dejó la seguridad de los conventos agustinianos por una vida itinerante, austera y llena de incertidumbres. Ya no buscaba saber más, sino amar más. Era el nacimiento de un nuevo hombre. El sueño del martirio en África. San Antonio fue asignado a una comunidad franciscana en Coimbra. Allí manifestó su deseo de ir como misionero a Marruecos, para predicar el Evangelio y posiblemente derramar su sangre como los mártires que lo habían inspirado. Su anhelo de dar la vida por Cristo era ardiente. Finalmente se le concedió viajar a África. Sin embargo, poco después de su llegada, enfermó gravemente. Su cuerpo no resistió el clima y las condiciones. En medio de su debilidad, entendió que Dios tenía otros planes para él. La providencial llegada a Italia. Emprendió el viaje de regreso, pero una tormenta lo desvió hacia las costas de Sicilia. Allí fue recibido por frailes italianos. Sin saberlo, Antonio estaba siendo guiado por la mano de Dios a su verdadera misión. Fue trasladado a un convento en Forlì, en el norte de Italia, donde vivió escondido y en humildad, realizando trabajos sencillos, sin destacar ni reclamar protagonismo. Nadie conocía aún su don de predicar. Su alma seguía creciendo en obediencia, oración y silencio. Encuentro con San Francisco de Asís. En 1221 se celebró en Asís un gran capítulo general de la Orden franciscana, conocido como el Capítulo de las Esteras, donde miles de frailes se reunieron con San Francisco. Antonio estuvo presente, pero pasó desapercibido. Fue enviado al convento de Forlì, donde sirvió humildemente. La ocasión para mostrar su talento llegó inesperadamente cuando, en una ordenación sacerdotal, se pidió a alguien que predicara y nadie quiso hacerlo. Antonio fue llamado casi por accidente. Su sermón dejó a todos asombrados. El gran predicador franciscano. Tras ese sermón revelador, se reconoció en Antonio un don especial, su palabra tenía fuego y sabiduría. Fue enviado a predicar en diversas regiones del norte de Italia y del sur de Francia.
Su voz poderosa, su dominio de las escrituras y su vida ejemplar atraían a multitudes. Combatía herejías, enseñaba a los humildes y movía los corazones endurecidos. Su predicación era clara, profunda y llena de amor. Los milagros empezaron a rodear su ministerio. Defensa de la fe y conversión de almas. San Antonio se convirtió en uno de los más grandes predicadores del siglo XIII. Enfrentó especialmente a los herejes albigenses, que negaban los sacramentos y la encarnación. Pero no usaba la violencia ni la condena, sino la claridad, el amor y la firmeza de la verdad. Sus palabras conmovían y transformaban. Muchos volvían a la iglesia, otros confesaban públicamente sus pecados. Su presencia irradiaba santidad. El Espíritu Santo hablaba a través de él y los frutos eran abundantes. Sanador de cuerpos y almas. Además de su don para la predicación, San Antonio era conocido por su carisma de sanación. Oraba por los enfermos y muchos recobraban la salud. No solo sanaba los cuerpos, sino también las almas heridas. Personas atormentadas espiritualmente encontraban paz después de hablar con él o recibir su bendición. Exorcismos, curaciones y conversiones profundas lo seguían allí donde iba. No era él quien obraba, sino el poder de Dios a través de su humildad y entrega. Compasión hacia los pobres y oprimidos. Uno de los rasgos más bellos de San Antonio era su amor por los pobres. Los ayudaba, los defendía y abogaba por ellos ante autoridades injustas. Luchó contra la usura y socorrió a los endeudados, especialmente a las mujeres que eran entregadas como pago por las deudas de sus esposos. Su defensa era valiente, su palabra firme y su compasión sin medida. Para él, los pobres eran el rostro vivo de Cristo. Una vida de pobreza y desprendimiento. A pesar de su fama y de las multitudes que lo seguían, San Antonio vivía con radical pobreza. Dormía en humildes celdas, comía lo justo, vestía como los más sencillos. Rechazaba los honores y títulos, y siempre buscaba el último lugar. Su riqueza era Cristo y su tesoro, la palabra de Dios. Su estilo de vida era coherente con su predicación y por eso su ejemplo resultaba tan convincente. El doctor evangélico. San Antonio fue también un gran teólogo. San Francisco de Asís le dio permiso para enseñar teología a los hermanos, con la condición de no apagar el espíritu de oración. Su conocimiento profundo de la Biblia y su capacidad para comunicarla de forma clara y apasionada le valieron el título de doctor evangélico. Fue uno de los primeros en unir erudición con vida contemplativa en el seno de la orden franciscana. Frases y enseñanzas de San Antonio. Entre sus frases más célebres están: la caridad es el alma de la fe y la acción sin la oración es vana. Enseñaba que la verdadera sabiduría nace del amor a Dios y del servicio al prójimo. Insistía en que los cristianos debían predicar más con el ejemplo que con las palabras. Sus sermones estaban llenos de referencias bíblicas, parábolas, símbolos y llamados al arrepentimiento y la santidad. El milagro del niño Jesús en sus brazos. Uno de los milagros más tiernos y conocidos de San Antonio es la visión del niño Jesús en sus brazos. En una ocasión, mientras se encontraba hospedado en la casa de un noble en Camposampiero, Antonio estaba en oración cuando el dueño de casa lo vio envuelto en una luz sobrenatural, con el niño Jesús resplandeciente entre sus brazos. Este milagro ha sido inmortalizado en innumerables imágenes y esculturas. Refleja el amor profundo que Antonio tenía por Cristo, a quien sentía y vivía como presente real. El milagro de los peces en Rímini. En la ciudad de Rímini, donde muchos habitantes se negaban a escucharlo, San Antonio se dirigió a predicar a la orilla del mar. Allí, alzó su voz y llamó a los peces, y según los relatos, miles de ellos sacaron sus cabezas del agua para escuchar la palabra del Evangelio. Este milagro conmovió al pueblo, que regresó en masa para pedirle perdón y escuchar su predicación. Fue una muestra de cómo la naturaleza misma responde al llamado de Dios cuando el corazón humano se cierra. El corazón del avaro y el cofre. San Antonio predicaba contra la avaricia, uno de los pecados que más esclaviza el alma. En una ocasión, dijo que el corazón de un hombre avaro no estaba con Dios sino con sus riquezas. Al morir aquel hombre, se descubrió que en su pecho no había corazón. En cambio, fue hallado dentro de un cofre lleno de monedas. Este milagro fue interpretado como una señal divina que confirmaba las palabras del santo. Su predicación no solo era elocuente, sino también respaldada por signos extraordinarios. La mula que adoró la Eucaristía. Uno de los milagros más famosos de San Antonio fue su defensa de la Eucaristía frente a un hereje que negaba la presencia real de Cristo en el pan consagrado.
El santo propuso una prueba durante 3 días, el hombre no alimentaría a su mula. Luego, pondría frente a ella un montón de heno y una hostia consagrada. La mula, guiada por la gracia, se postró delante de la Eucaristía, ignorando el alimento terrenal. Con ello, muchos fueron convertidos y se confirmó la fe en el sacramento. El niño que cayó del balcón. Una madre angustiada acudió a San Antonio porque su pequeño hijo había caído desde un balcón alto y yacía sin vida. Antonio oró fervientemente y el niño abrió los ojos. Este milagro causó gran impacto en la comunidad y la noticia se extendió rápidamente. No era el primero ni el último milagro de resurrección o sanación que se atribuía a su intercesión. Para muchos, San Antonio era la expresión viva de la ternura de Dios y su poder sobre la vida y la muerte.